Cazador la salvó del río y dijo: «Te quiero mojada, libre y como mi esposa». La madrugada del 15 de septiembre de 1880, llegó a Green River, Wyoming, con una brisa fría que susurraba entre los álamos amarillentos. Sarah Mitchell despertó antes del amanecer, como había hecho durante las últimas 3 semanas, con el corazón latiendo tan fuerte que temía despertar a toda la casa. Se quedó inmóvil en su estrecha cama, escuchando los ronquidos de su padre desde la habitación contigua, y el silencio tenso que precedía a otro día de preparativos para lo que ella consideraba su condena. A los 22 años, Sarah había sido prometida en matrimonio a Cornelius Blackwood, un ranchero de 45 años cuya reputación de crueldad con sus trabajadores y animales era conocida en todo el condado. Su padre, Herbert Mitchell, había aceptado la propuesta sin consultar sus sentimientos, seducido por la promesa de saldar sus deudas de juego y conservar la pequeña granja familiar que había estado a punto de perder en una partida de póker desastrosa. Sarah se levantó sigilosamente, sus pies descalzos apenas susurrando sobre las tablas de madera del suelo. Se vistió en silencio con su ropa de montar, pantalones de cuero que había tomado prestados de su hermano menor cuando era adolescente, una camisa de algodón blanca y su chaqueta de lana marrón. Era ropa práctica, pensada para la libertad de movimiento, muy diferente de los vestidos rígidos y corsés que su madrastra insistía en que usara para prepararse para ser la señora Blackwood. Con movimientos precisos y silenciosos que había ensayado mentalmente docenas de veces, Sarah empacó una pequeña bolsa de cuero con lo esencial, algo de ropa interior, una navaja que había pertenecido a su hermano, una pequeña Biblia que había sido de su madre biológica, y los ahorros que había acumulado secretamente durante años vendiendo huevos y mantequilla en el pueblo. No era mucho dinero, pero esperaba que fuera suficiente para llegar a California, donde una prima lejana de su madre se había establecido años atrás. El plan era simple en teoría: salir antes del amanecer, tomar su yegua del establo y cabalgar hacia el oeste hasta cruzar la frontera de Utah. Desde allí, seguiría las rutas comerciales hasta California. Sabía que era peligroso para una mujer joven viajar sola por territorios donde merodeaban bandidos, cazadores de recompensas y tribus hostiles. Pero para Sarah cualquier peligro del camino era preferible a una vida de sumisión y probables palizas junto a Cornelius Blackwood. Mientras cruzaba de puntillas la cocina hacia la puerta trasera, Sarah sintió una punzada de culpa al pensar en su hermano James, que estaba trabajando en las minas de plata de Colorado y no regresaría hasta después de la boda. James era el único miembro de su familia que realmente la entendía, y sabía que él habría tratado de detener este matrimonio si hubiera estado presente. Pero no podía esperarlo. La ceremonia estaba programada para el domingo siguiente, solo 5 días más. El aire matutino era cortante y llevaba el aroma a hierba húmeda y hojas en descomposición que anunciaba la llegada del otoño. Sarah se dirigió al establo donde su yegua tordo, Luna, pateó suavemente el suelo al verla aproximarse. Era una yegua joven y fuerte que su hermano había entrenado personalmente, y Sarah sabía que podría confiar en ella para el largo viaje que tenían por delante. «Tranquila, niña», susurró Sarah mientras le colocaba la silla de montar. «Vamos a ser libres, tú y yo. Vamos a encontrar un lugar donde nadie pueda decirnos qué hacer o con quién casarnos». Mientras ajustaba las riendas, Sarah escuchó un ruido que le heló la sangre. Pasos pesados que se aproximaban al establo. Su padre había despertado. No podía permitir que la descubriera. Si Herbert la encontraba intentando escapar, la encerraría hasta el día de la boda y probablemente adelantaría la ceremonia. Sin pensarlo 2 veces, Sarah montó a Luna y la espoleó hacia la puerta del establo. La yegua saltó hacia adelante, y padre e hija se encontraron cara a cara en el umbral. Herbert Mitchell, un hombre de 50 años con una barba descuidada y ojos enrojecidos por el alcohol, la miró con una mezcla de sorpresa y furia creciente. «Sarah, ¿qué demonios crees que estás haciendo?» «Me voy, papá. No me voy a casar con ese hombre. Baja de ese caballo ahora mismo». «Tienes obligaciones con esta familia». Sarah sacudió la cabeza, sintiendo lágrimas de frustración quemando sus ojos.
Mi única obligación es conmigo misma. Ya pagaste tus deudas vendiendo mi futuro. No voy a permitir que también vendas mi alma. Herbert trató de agarrar las riendas, pero Sara ya había espoleado a Luna. La yegua se encabritó brevemente y luego galopó hacia el sendero que llevaba fuera de la propiedad. Sara escuchó los gritos de su padre desvanecerse detrás de ella mientras se alejaba al galope, las lágrimas secándose en sus mejillas por el viento frío de la mañana. Cabalgó durante horas, deteniéndose solo para que Luna bebiera agua en los arroyos que cruzaban el sendero. El paisaje de Wyoming se extendía infinito a su alrededor. Praderas ondulantes salpicadas de artemisa, colinas rocosas que se alzaban como gigantes dormidos, y en la distancia, las siluetas majestuosas de las montañas rocosas que marcaban su destino. Para el mediodía, Sara calculó que había puesto al menos 30 millas entre ella y Green River. Se sentía eufórica por su éxito hasta ese momento, pero también comenzaba a comprender la magnitud de lo que había emprendido. El territorio que se extendía ante ella era vasto y despiadado, y ella era una sola mujer con provisiones limitadas y conocimiento superficial de la supervivencia en la naturaleza salvaje. Decidió descansar junto a un arroyo pequeño para que Luna pudiera beber y pastar un poco. Mientras la yegua se refrescaba, Sara sacó un poco del pan y queso que había empacado y comió su primera comida como mujer libre. El sabor le pareció más dulce que cualquier banquete. Fue mientras estaba sentada en una roca junto al arroyo, planeando la ruta del resto del día, cuando escuchó el sonido que había temido desde que salió de casa. Cascos aproximándose a gran velocidad. Su corazón se hundió al pensar que su padre había organizado una partida de búsqueda, pero cuando se volvió, vio algo aún peor. 3 jinetes se aproximaban al galope, y Sara reconoció inmediatamente al que iba al frente, Cornelius Blackwood en persona, montando su semental negro. A sus lados cabalgaban 2 de sus vaqueros, hombres rudos conocidos por su lealtad ciega a su jefe y su disposición a usar la violencia cuando fuera necesario. Sara no perdió tiempo en preguntas o confrontaciones. Saltó sobre Luna y espoleó a la yegua hacia el oeste, esperando ganar terreno antes de que sus perseguidores llegaran al arroyo. Pero Luna, aunque era fuerte y rápida, había estado cabalgando toda la mañana y no podía competir con caballos frescos montados por jinetes experimentados. En pocos minutos, Sara pudo escuchar las voces detrás de ella. Blackwood gritaba órdenes a sus hombres, su voz llevando un tono de furia y algo más inquietante. Diversión. Para él, esta persecución era aparentemente una especie de juego emocionante. Sara Mitchell, detente ahora mismo, solo estás empeorando las cosas para ti. Sara se inclinó sobre el cuello de Luna, instando a la yegua a dar todo lo que tenía. Conocía cada paso de esta parte del territorio, porque había cabalgado aquí con James cuando eran más jóvenes, explorando y cazando conejos. Sabía que aproximadamente 1 milla más adelante, el terreno descendía hacia un valle donde el río Snake serpenteaba entre rocas y árboles. Si podía llegar allí, tal vez podría usar el terreno accidentado para escapar. Pero cuando llegó a la cresta que daba al valle, Sara se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo terrible. Las lluvias recientes habían hinchado el río, transformándolo de un arroyo tranquilo en una corriente furiosa de agua marrón, que rugía entre las rocas con una fuerza que nunca había visto antes. No tenía tiempo para buscar un lugar más seguro para cruzar. Los cascos de sus perseguidores sonaban cada vez más cerca, y pudo escuchar a Blackwood gritando algo sobre enseñarle modales a su futura esposa. Sara miró el río embravecido y tomó la decisión más valiente y temeraria de su vida. Espoleó a Luna hacia la orilla y la yegua, confiando completamente en su jinete, saltó hacia el agua turbulenta. El frío fue como un puño helado que la golpeó en el pecho, quitándole el aliento inmediatamente. La corriente era aún más fuerte de lo que había estimado, y casi inmediatamente, Luna comenzó a luchar contra el agua que trataba de arrastrarlas río abajo. Sara se aferró a las riendas con todas sus fuerzas, pero el cuero mojado se deslizaba en sus manos entumecidas. «Vamos, Luna, tú puedes hacerlo». La yegua luchó valientemente, sus músculos tensándose mientras trataba de nadar hacia la orilla opuesta. Por un momento, Sara pensó que lo lograrían.
Podía ver la orilla aproximándose, los árboles que ofrecían refugio y escape de sus perseguidores. Pero entonces, una rama flotante del tamaño de un pequeño tronco golpeó a Luna en el flanco. La yegua relinchó de dolor y sorpresa, perdiendo momentáneamente su ritmo de natación. En ese instante de vacilación, la corriente las agarró con fuerza renovada y las arrastró río abajo hacia un tramo donde el agua se estrellaba contra rocas puntiagudas. Sara sintió que perdía su asiento en la silla. El agua helada se cerró sobre su cabeza, llenando su nariz y boca con el sabor a barro y vegetación en descomposición. Luchó por subir a la superficie, pero la corriente la golpeaba contra las rocas sumergidas, desorientándola completamente. Cuando finalmente logró sacar la cabeza del agua para respirar, se dio cuenta de que había perdido a Luna. La yegua había logrado llegar a una pequeña isla de rocas en el medio del río, y estaba allí, temblando pero viva. Sara trató de nadar hacia ella, pero la corriente era demasiado fuerte, y sus ropas empapadas la arrastraban hacia abajo. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando se dio cuenta de que sus fuerzas se agotaban rápidamente. El agua estaba tan fría que sus músculos comenzaban a entumecerse, y cada respiración era una lucha. Por primera vez desde que había comenzado su huida, Sara se enfrentó a la posibilidad real de que podría morir aquí, ahogada en este río furioso, sin haber conocido jamás la libertad por la que había arriesgado todo. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando escuchó una voz masculina gritando desde la orilla: «¡Aguanta! Voy por ti». Sara logró girar la cabeza lo suficiente para ver una figura masculina corriendo por la orilla rocosa, siguiendo la corriente que la arrastraba. Era un hombre alto y fuerte, vestido con ropas de cazador de ante y botas altas. Llevaba un rifle al hombro y su sombrero había volado, revelando cabello castaño oscuro que brillaba bajo el sol del mediodía. El desconocido llegó a un punto donde el río se curvaba, creando una pequeña ensenada de agua más tranquila. Sin dudarlo, se lanzó al agua completamente vestido, nadando con brazadas poderosas hacia donde Sara luchaba por mantenerse a flote. «No luches contra la corriente, déjate llevar hacia mí». Sara trató de seguir sus instrucciones, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que luchara. Sintió brazos fuertes rodeándola, una voz tranquila en su oído diciéndole que estaba a salvo, y luego el mundo se volvió borroso mientras el hombre la llevaba hacia la orilla. Cuando finalmente sintió tierra sólida bajo su cuerpo, Sara tosió violentamente, expulsando lo que parecían galones de agua de río. Temblaba tan intensamente que apenas podía mantener la cabeza erguida. Fue entonces cuando sintió una manta rugosa pero cálida envolviendo sus hombros, y levantó la vista para ver a su salvador por primera vez. Marcus Garrett tenía los ojos más azules que había visto jamás, del color del cielo de Wyoming en una tarde clara de verano. Su rostro era curtido por el sol y el viento, con líneas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas frecuentes. Tenía una barba corta y bien cuidada, y cuando la miró con preocupación genuina, Sara sintió algo que nunca había experimentado antes, una conexión instantánea y profunda con un completo desconocido. «¿Estás herida?», preguntó Marcus con voz suave pero urgente, examinando su rostro en busca de signos de trauma. Sara sacudió la cabeza, todavía sin poder hablar coherentemente. Marcus la ayudó a sentarse y luego se alejó brevemente para recuperar su rifle y sombrero. Cuando regresó, se arrodilló frente a ella y la estudió con una intensidad que la hizo sonrojar a pesar de su estado empapado y miserable. «Eres hermosa», dijo de repente, su voz llevando una nota de asombro. «Mojada, libre de todas las convenciones sociales, completamente real. Así es como una mujer debe ser». Sara parpadeó, sorprendida por la directeza de sus palabras. «Yo... no entiendo». Marcus sonrió, y fue como si el sol hubiera salido de detrás de una nube. «La mayoría de las mujeres que conozco están encorsetadas, perfumadas, y actuando roles que la sociedad les ha impuesto. Pero tú, acabas de arriesgar tu vida por tu libertad. Estás empapada, cubierta de barro, y eres la mujer más real y hermosa que he visto jamás». Sara se quedó sin palabras. Nunca nadie le había hablado así.
con tal honestidad brutal y admiración genuina. Marcus se inclinó más cerca, sus ojos azules fijos en los suyos. No sé quién eres ni de qué estás huyendo, pero quiero que sepas algo. Te quiero mojada, libre, y como mi esposa. El mundo pareció detenerse. Sara podía escuchar su propio corazón latiendo, el susurro del viento en los árboles y el rugido distante del río que casi la había matado. Pero más que nada, podía sentir la sinceridad absoluta en las palabras de este hombre que acababa de salvarle la vida, y luego le había propuesto matrimonio en el mismo aliento. «Estás loco», susurró finalmente. Marcus se rió, un sonido rico y genuino. «Probablemente. Pero he pasado 28 años esperando conocer a la mujer correcta, y sé que eres tú. No por cómo te ves, sino por tu valentía. Cualquier mujer dispuesta a saltar a un río embravecido antes que rendirse a una vida que no quiere, es exactamente el tipo de mujer con quien quiero compartir mi vida». Sara sintió lágrimas mezclándose con el agua de río en sus mejillas. «Ni siquiera sabes mi nombre. Entonces dímelo». «Sara. Sara Mitchell. Marcus Garrett. Y Sara Mitchell. Desde este momento, mi corazón te pertenece». Desde la orilla opuesta del río llegó el sonido de voces masculinas. Blackwood y sus hombres habían llegado al río, pero el agua embravecida les impedía cruzar. Sara pudo escuchar a Blackwood gritando frustradamente, amenazando con encontrar un vado río abajo. Marcus siguió su mirada y su expresión se endureció. «¿Son ellos de quienes estás huyendo?» Sara asintió. «El hombre del caballo negro es Cornelius Blackwood. Mi padre me prometió a él en matrimonio. ¿Y tú no quieres casarte con él? Preferiría morir». Marcus se puso de pie y le ofreció su mano. «Entonces no lo harás. Conmigo estás segura, Sara. Te doy mi palabra de honor». Sara tomó su mano y se puso de pie, sintiendo que sus piernas temblaban no solo por el frío y el agotamiento, sino por la intensidad emocional del momento. «¿Por qué harías esto por mí? Soy una desconocida». Marcus mantuvo su mano en la suya, su pulgar acariciando suavemente sus nudillos. «Porque algunas decisiones en la vida son tan correctas que las reconoces inmediatamente, como saber que el sol saldrá mañana o que el río siempre fluye hacia el mar. Tú eres mi certeza, Sara Mitchell». Desde el otro lado del río, Blackwood gritó: «Sara, esto no ha terminado. Te encontraré». Marcus se volvió hacia la voz distante y gritó de vuelta: «Ella ya no es tu problema. Cualquier asunto que tengas ahora es conmigo». Sara sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había escapado de un destino no deseado, pero ahora estaba en territorio completamente desconocido con un hombre que, aunque la había salvado, seguía siendo un extraño. Pero cuando Marcus la miró de nuevo, vio algo en sus ojos que la tranquilizó: honor genuino y una gentileza profunda que contrastaba con su fuerza física obvia. «¿Dónde vives?», preguntó Sara. «Tengo una cabaña a unas 5 millas río arriba. Es simple pero cómoda y estarás segura allí mientras decidimos qué hacer a continuación». «¿Nosotros decidimos?», Marcus sonrió. «Bueno, esperaba que consideraras mi propuesta de matrimonio seriamente. Pero incluso si decides que estoy completamente loco, no voy a dejarte enfrentar esto sola. Tienes mi protección independientemente de tu respuesta». Sara miró hacia donde Luna seguía en la pequeña isla de rocas. «Mi yegua. La rescataré. He cruzado este río docenas de veces. Sé dónde está tranquilo más arriba. Pero primero necesitamos llevarte a algún lugar cálido antes de que te enfermes». Mientras caminaban hacia donde Marcus había dejado su caballo, un gran semental ruano que había esperado pacientemente durante el rescate, Sara se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente en el espacio de menos de una hora. Había despertado esa mañana como Sara Mitchell, la hija obediente destinada a un matrimonio infeliz. Ahora era Sara Mitchell, la mujer que había arriesgado todo por su libertad y había encontrado algo que nunca había esperado: un hombre que la valoraba exactamente por quien era. El futuro era incierto, y sabía que Blackwood no se rendiría fácilmente. Pero por primera vez en meses, Sara sintió esperanza genuina. Marcus Garrett había aparecido en su momento más desesperado como un ángel guardián armado con un rifle y una propuesta de matrimonio completamente sincera.
Mientras montaba detrás de él en su caballo, sus brazos rodeando su cintura para mantener el equilibrio, Sara cerró los ojos y permitió que la calidez de su cuerpo la tranquilizara. El río rugía a sus espaldas. Blackwood seguía gritando amenazas desde la orilla opuesta, y el camino adelante estaba lleno de preguntas sin respuesta. Pero en los brazos de Marcus Garrett, Sarah Mitchell se sentía completamente segura por primera vez en su vida adulta. La cabaña de Marcus Garrett se alzaba en un claro natural rodeado de pinos majestuosos, a unos 30 metros de donde el río se curvaba, formando una ensenada tranquila. Era una construcción sólida de troncos con ventanas de vidrio real, un lujo en estos territorios, y una chimenea de piedra que liberaba un humo acogedor hacia el cielo azul de la tarde. Sara desmontó del semental ruano con piernas temblorosas, todavía sintiendo los efectos del agua helada y la adrenalina de su escape. Marcus la sostuvo firmemente del brazo mientras sus pies tocaban tierra firme, y ella se sorprendió al darse cuenta de que su simple contacto la tranquilizaba de una manera que no había experimentado jamás. «Vamos adentro», dijo Marcus suavemente. «Necesitas calor y ropa seca antes de que te enfermes». Sara vaciló en el umbral, consciente de que cruzar esa puerta significaría estar completamente sola con un hombre que acababa de conocer, por más que él hubiera salvado su vida. En el mundo de 1880, una mujer soltera en la casa de un hombre soltero era motivo de escándalo social, independientemente de las circunstancias. Marcus pareció entender su hesitación. «Sara, tienes mi palabra de honor como caballero. Estás bajo mi protección, y eso significa que tu virtud está tan segura conmigo como si estuvieras en la casa de tu propia familia. Incluso más segura, considerando de quién estás huyendo». La sinceridad en su voz y la gentileza en sus ojos azules disiparon las dudas de Sara. Asintió y cruzó el umbral hacia el interior cálido y acogedor de la cabaña. El espacio era más amplio de lo que había esperado, con un diseño cuidadoso que maximizaba tanto la funcionalidad como la comodidad. La sala principal tenía un techo alto con vigas de madera expuestas, una chimenea de piedra que crepitaba con un fuego alegre, y muebles sólidos hechos a mano, que hablaban de un hombre que valoraba la calidad sobre la ostentación. «¿Vives aquí solo?», preguntó Sara, observando los detalles que revelaban la personalidad de Marcus. Libros cuidadosamente organizados en estantes de madera, un rifle limpio y bien mantenido sobre la repisa de la chimenea, y pieles de animales curtidas con destreza que servían como alfombras. «Desde hace 3 años», respondió Marcus, avivando el fuego para generar más calor. «Construí esta cabaña con mis propias manos después de decidir establecerme permanentemente en Wyoming. Antes de eso, había estado viajando por todo el oeste, cazando, explorando, buscando algo que no sabía cómo definir. ¿Y lo encontraste?». Marcus la miró con una sonrisa que la hizo sonrojar. Hasta hoy pensaba que había encontrado la paz. Ahora me doy cuenta de que solo había encontrado la soledad disfrazada de tranquilidad. Sara se envolvió más estrechamente en la manta que Marcus le había dado, sintiendo cómo el calor del fuego comenzaba a penetrar sus huesos helados. «Marcus, sobre lo que dijiste en el río, sobre quererme como tu esposa, ¿realmente lo dijiste en serio?». Marcus se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Sara, sé que debe sonar como las palabras de un hombre que ha pasado demasiado tiempo solo en las montañas, pero en mis 28 años, nunca había sentido algo tan claro y verdadero como lo que sentí cuando te vi luchando en esa agua. No era solo el deseo de salvarte físicamente, sino algo más profundo. Era como si mi alma reconociera la tuya». Sara sintió que su corazón se aceleraba. «Pero no me conoces. No sabes nada sobre mi familia, mi pasado, mis defectos. Sé que tienes el coraje de arriesgar tu vida por tu libertad. Sé que prefieres enfrentar un río embravecido antes que someterte a un matrimonio que no deseas. Sé que cuando te miré por primera vez mojada y temblorosa pero con fuego en tus ojos, vi a la mujer más hermosa y valiente que jamás podría imaginar». Marcus hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. «¿Qué más necesito saber?». Sara se quedó sin palabras por un momento. Nunca había escuchado palabras tan apasionadas y sinceras dirigidas hacia ella.
Cornelius Blackwood hablaba de poseerla como si fuera ganado, y su padre hablaba de sus obligaciones matrimoniales como si fuera una transacción comercial. Pero Marcus hablaba de amor real, del tipo que había leído en los libros, pero nunca había creído posible en la vida real. «Tengo que contarte algo», dijo finalmente. «Mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Mi padre se volvió a casar con una mujer que nunca me aceptó realmente. Tengo un hermano mayor que está trabajando en las minas y no sabe nada sobre este matrimonio forzado. No tengo dote, no tengo propiedades, y no tengo las habilidades domésticas refinadas que se esperan de una esposa de clase alta». Marcus se sentó en una silla cerca de ella, inclinándose hacia adelante con atención genuina. «¿Sabes cocinar?» «Sí, cocino bien». «¿Sabes coser?» «Lo básico». «¿Sabes montar y disparar?» Sara sonrió por primera vez en horas. «Mi hermano me enseñó ambas cosas, a pesar de las objeciones de mi madrastra. Entonces tienes todas las habilidades que importan en este territorio». «Sara, no estoy buscando una mujer de salón que se desmaye ante la primera dificultad. Estoy buscando una compañera de vida que pueda enfrentar las realidades del oeste americano junto a mí». El sonido de cascos aproximándose interrumpió su conversación. Marcus se puso tenso inmediatamente, dirigiéndose hacia la ventana para mirar hacia el sendero. Sara sintió que el pánico regresaba a su estómago. «¿Es Blackwood?», susurró. Marcus negó con la cabeza, pero su expresión permanecía seria. «No, es mi amigo Tom Bradley. Es el sheriff del condado, y es un buen hombre. Pero su presencia aquí probablemente significa que Blackwood ya está buscando ayuda oficial para encontrarte». Momentos después, un hombre de mediana edad con una insignia de sheriff golpeó la puerta. Marcus abrió para recibir a un hombre alto y delgado con bigote gris y ojos inteligentes que inmediatamente notaron la presencia de Sara. «Tom», saludó Marcus. «¿Qué te trae por aquí?» «Negocios desagradables, me temo». Tom Bradley se quitó el sombrero y miró directamente a Sara. «Señorita, ¿es usted Sara Mitchell?» Sara sintió que su garganta se secaba, pero asintió. «Sí, sheriff. Cornelius Blackwood ha presentado una denuncia formal alegando que usted es su prometida legal y que ha sido secuestrada. También alega que el hombre que la tiene ahora la agredió físicamente y robó su caballo». Marcus dio un paso protector hacia Sara. «Tom, esa mujer no fue secuestrada. La rescaté de ahogarse en el río cuando estaba huyendo de un matrimonio forzado. Y yo no agredí a nadie. Blackwood y sus hombres no pudieron cruzar el río debido a la corriente». Tom asintió pensativamente. «Esa es una versión muy diferente de los eventos. Señorita Mitchell, ¿puede confirmar la versión del señor Garrett?» Sara respiró profundamente. «Sí, sheriff. Huí de casa esta mañana porque no quiero casarme con el señor Blackwood. Cuando traté de cruzar el río para escapar de él casi me ahogo. Marcus, el señor Garrett me salvó la vida. ¿Y está aquí por su propia voluntad?» «Completamente. El señor Garrett me ha tratado con honor y respeto absolutos». Tom se frotó la barbilla, claramente sopesando la situación. La ley es complicada en estos asuntos. Si su padre firmó un contrato matrimonial con Blackwood, técnicamente usted podría considerarse en incumplimiento de un acuerdo legal. Sara sintió que el pánico regresaba. ¿Significa eso que tengo que regresar con él? No necesariamente. En Wyoming, tenemos algunas de las leyes más progresivas del país respecto a los derechos de las mujeres. Una mujer no puede ser forzada a un matrimonio contra su voluntad, sin importar qué contratos hayan firmado los hombres de su familia. Marcus sintió un alivio visible. Entonces Sara está libre de quedarse donde elija. Así es. Pero... Tom hizo una pausa significativa. Esto va a crear problemas considerables. Blackwood es un hombre influyente con conexiones políticas. No va a aceptar esto pacíficamente. Sara se levantó de su silla, sintiendo una determinación nueva fortaleciéndola. «Sheriff Bradley, entiendo que esto es complicado, pero preferiría morir antes que casarme con Cornelius Blackwood. He escuchado historias sobre cómo trata a sus trabajadores y sus animales. No puedo ni imaginar cómo trataría a una esposa». Tom asintió comprensivamente. «He escuchado esas mismas historias, señorita, y entre nosotros no me sorprendería que fueran ciertas». Se volvió hacia Marcus. «Amigo,
¿Estás preparado para las consecuencias de proteger a esta joven? Blackwood puede hacer que tu vida se vuelva muy difícil. Marcus no vaciló. Tom, estoy enamorado de Sarah Mitchell y quiero casarme con ella. Y estoy dispuesto a protegerla contra cualquier hombre que trate de lastimarla, sin importar quién sea o cuánto poder tenga. Sarah sintió que su corazón se saltaba un latido al escuchar la declaración tan directa de Marcus. Tom Bradley los miró a ambos con una expresión que mezclaba sorpresa y aprobación. Bueno, eso ciertamente cambia las cosas. Señorita Mitchell, ¿acepta usted la propuesta de matrimonio del señor Garrett? Sarah miró a Marcus, viendo en sus ojos azules la misma sinceridad y determinación que había visto junto al río. En el espacio de unas pocas horas, su vida había cambiado completamente. Este hombre, este extraño valiente y gentil, le estaba ofreciendo no solo protección, sino amor genuino y la oportunidad de una vida completamente nueva. Sí, dijo en voz baja, luego más fuerte. Sí, acepto. Marcus sonrió con tal radiante felicidad que iluminó toda la habitación. Se acercó a ella y tomó sus manos suavemente entre las suyas. Sarah Mitchell, prometo hacerte feliz todos los días de mi vida. Tom se aclaró la garganta. Bueno, entonces, sugiero que organicemos una boda lo más pronto posible. Una vez que estén legalmente casados, Blackwood no tendrá ninguna base legal para reclamarla. ¿Qué tan pronto?, preguntó Marcus. Soy juez de paz además de sheriff. Puedo oficiar la ceremonia ahora mismo si tienen testigos. Sarah sintió que la cabeza le daba vueltas por la rapidez de los eventos, pero también sintió una certeza profunda y tranquila. Marcus, ¿estás seguro de esto? Ha sido solo unas horas desde que nos conocimos. Marcus apretó suavemente sus manos. Sarah, he pasado años buscando algo que no sabía cómo definir. Hoy, cuando te vi luchando en ese río, supe inmediatamente qué había estado buscando. He estado buscándote a ti. Tom sonrió. Necesitaremos 2 testigos para hacer esto oficial. Marcus asintió. Mi vecino más cercano, John Patterson, vive a media milla río abajo. Él y su esposa pueden servir como testigos. John también es pastor, así que podríamos tener tanto una ceremonia civil como religiosa. Perfecto, pero recomiendo que hagamos esto rápidamente. No estoy seguro de cuánto tiempo pasará antes de que Blackwood aparezca con más hombres y posiblemente un abogado. Mientras Marcus salía para buscar a los Patterson, Sarah se quedó sola con el sheriff por unos momentos. Tom la estudió con ojos bondadosos pero perspicaces. Señorita Mitchell, ¿está absolutamente segura de esto? Es una decisión muy importante para tomar tan rápidamente. Sarah consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Sheriff Bradley, esta mañana desperté sintiendo que mi vida había terminado antes de comenzar realmente. Estaba condenada a un matrimonio con un hombre cruel, sin esperanza de escape. Ahora, unas horas después, he encontrado a un hombre que me ve como una persona completa, que valora mi coraje y que está dispuesto a arriesgar todo para protegerme. Sí, es rápido, pero también se siente más correcto que cualquier otra cosa que haya experimentado en mi vida. Tom asintió lentamente. He conocido a Marcus Garrett durante 5 años. Es un hombre de honor, trabajador y honesto. Si hay alguien en este territorio en quien confiaría para cuidar de una mujer joven, sería él. ¿Qué más me puedes decir sobre él? Es un cazador excepcional y un rastreador aún mejor. Llegó a Wyoming desde Colorado después de servir brevemente en el ejército. Nunca habla mucho sobre su pasado, pero he visto suficiente de su carácter para saber que es un buen hombre. Ha ayudado a varias familias durante inviernos duros, compartiendo carne y suministros sin esperar nada a cambio. Sarah sintió una calidez creciendo en su pecho al escuchar sobre la generosidad de Marcus con otros. ¿Alguna vez ha estado casado? No. Dice que nunca había encontrado a la mujer correcta. Tom sonrió. Parece que eso cambió hoy. Aproximadamente media hora después, Marcus regresó acompañado por John y Martha Patterson, una pareja de mediana edad que vivía en una pequeña granja río abajo. John era un hombre robusto con cabello canoso y ojos gentiles, mientras que Martha era una mujer pequeña y enérgica con una sonrisa inmediata y cálida. «Cielos», exclamó Martha al ver a Sarah.
Marcus nos contó sobre tu aventura en el río. ¿Estás herida, querida? Estoy bien, gracias a Marcus, respondió Sarah, sintiéndose inmediatamente cómoda con la calidez maternal de Marta. John estrechó la mano de Marcus firmemente. Entonces, ¿es cierto que ustedes dos planean casarse esta tarde? Si Sarah todavía está de acuerdo, dijo Marcus, mirándola con ojos llenos de esperanza y amor. Sarah respiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de saltar de otro acantilado, pero esta vez hacia algo hermoso en lugar de huir de algo terrible. Estoy de acuerdo. Lo que siguió fue la ceremonia de matrimonio más poco convencional que cualquiera de los presentes había presenciado jamás. Sarah, todavía vestida con sus ropas de montar secas pero arrugadas, y Marcus, con su camisa de cazador de ante y pantalones de cuero, se pararon frente a la chimenea crepitante mientras Tom Bradley y John Patterson oficiaron conjuntamente la ceremonia. No había anillos, flores o vestido blanco. No había familia presente o recepción planeada. Pero mientras Sarah y Marcus se miraron a los ojos y se prometieron amor, honor y fidelidad hasta que la muerte los separara, ambos sintieron que estaban participando en algo profundamente sagrado y completamente verdadero. Con el poder que me confiere el territorio de Wyoming, dijo Tom solemnemente, y en presencia de Dios y estos testigos, añadió John, los declaro marido y mujer. Marcus tomó el rostro de Sarah gentilmente entre sus manos y la besó con una ternura que la hizo llorar de felicidad pura. Era su primer beso real, y se sintió como la respuesta a todas las preguntas que no sabía que había estado preguntando. Señora Garrett, susurró Marcus contra sus labios. Señor Garrett, respondió Sarah sonriendo a través de sus lágrimas. Martha Patterson aplaudió con deleite, y John y Tom felicitaron a la nueva pareja con apretones de manos y palmadas en la espalda. Bueno, dijo Tom finalmente, eso debería resolver el problema legal. Sarah es ahora oficialmente la señora Garrett, y Blackwood no puede reclamarla como su prometida. Pero incluso mientras celebraban, Sarah no podía sacudir completamente la sensación de que Cornelius Blackwood no aceptaría esta derrota pacíficamente. Había visto la furia en sus ojos cuando gritaba desde el otro lado del río, y conocía su reputación de hombre que conseguía lo que quería por cualquier medio necesario. Sin embargo, mientras Marcus la abrazaba protectoramente y los Patterson se despedían con promesas de visitarlos pronto, Sarah sintió por primera vez en años que tenía un futuro que esperaba con ansias. Había encontrado no solo escape de un destino horrible, sino amor verdadero con un hombre que la valoraba exactamente por quien era. El sol se ponía detrás de las montañas cuando finalmente se quedaron solos como marido y mujer. Marcus había insistido en que Sarah tomara el dormitorio mientras él dormiría en la sala principal, respetando su necesidad de tiempo para ajustarse a su nueva situación. Marcus, dijo Sarah mientras se preparaban para separarse por la noche, ¿alguna vez te arrepientes de las decisiones impulsivas? Marcus la miró con una sonrisa que la tranquilizó completamente. Sarah, la única cosa de la que me arrepentiría sería no haber saltado a ese río para salvarte. Todo lo demás, incluyendo casarme contigo después de conocerte por unas pocas horas, se siente como la decisión más natural que he tomado jamás. Sarah se acercó a él y se puso de puntillas para besarlo suavemente. Buenas noches, esposo. Buenas noches, esposa. Mientras Sarah se quedaba dormida en la cama cómoda de su nuevo hogar, escuchando el sonido suave de Marcus preparándose para la noche en la sala principal, se sintió más segura y en paz de lo que había estado en años. No sabía qué desafíos les esperaban, pero sabía que los enfrentarían juntos. Y por primera vez en su vida, eso se sentía como más que suficiente. Sarah despertó con los primeros rayos del amanecer filtrándose a través de las cortinas de algodón del dormitorio. Por un momento, se sintió desorientada, sin recordar dónde estaba. Luego, como una ola cálida, regresaron los recuerdos del día anterior. La huida desesperada, el río embravecido, Marcus salvando su vida y su matrimonio improvisado al atardecer. Se sentó en la cama, todavía vestida con la ropa interior de algodón que Martha Patterson le había prestado la noche anterior. Sus propias ropas estaban colgadas cerca de la chimenea para secar completamente.
El silencio de la cabaña la tranquilizaba, interrumpido solo por el sonido distante del río y el canto de los pájaros matutinos. Un aroma delicioso flotaba desde la cocina, tocino friéndose, café recién hecho y algo que olía a pan casero. Sara sonrió al darse cuenta de que Marcus ya estaba despierto y preparando el desayuno. Se vistió rápidamente con sus ropas secas y se dirigió hacia la cocina, donde encontró a su nuevo esposo de pie frente a la estufa de hierro, con una camisa de franela azul y suspensores de cuero. «Buenos días, señora Garrett», dijo Marcus sin voltear, pero ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Buenos días, señor Garrett». Sara se acercó tímidamente, todavía ajustándose a la intimidad de despertar en la misma casa que un hombre. «¿Siempre te levantas tan temprano?» «Los hábitos de un cazador», respondió Marcus, volteándose para sonreírle. «El amanecer es la mejor hora para rastrear, y las 3 últimas décadas me han programado para despertar con el sol». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «¿Dormiste bien? Sé que debe ser extraño despertarse en un lugar completamente nuevo». «Dormí mejor de lo que había dormido en semanas», admitió Sara honestamente. «Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente segura». Marcus se acercó a ella y gentilmente acarició su mejilla. «Siempre estarás segura conmigo, Sara. Es una promesa que pretendo mantener hasta mi último aliento». El momento íntimo fue interrumpido por el sonido de cascos aproximándose rápidamente hacia la cabaña. Marcus se tensó inmediatamente, dirigiéndose hacia la ventana para mirar hacia el sendero. Su expresión se endureció cuando vio lo que se aproximaba. «¿Qué es?», preguntó Sara, sintiendo que el pánico familiar regresaba a su estómago. «Blackwood», respondió Marcus grimente. «Y no viene solo esta vez». Sara se acercó a la ventana y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Cornelius Blackwood cabalgaba al frente de un grupo de 8 hombres armados, incluyendo 2 que llevaban insignias de Deputy Sheriff que Sara no reconoció. Blackwood mismo era un hombre imponente de 45 años, con cabello negro peinado hacia atrás con pomada, bigote cuidadosamente recortado y ojos oscuros que irradiaban una frialdad calculadora. Vestía un traje negro caro y montaba su semental negro con la confianza de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «Quédate detrás de mí», le dijo Marcus en voz baja, dirigiéndose hacia donde había dejado su rifle la noche anterior. «Y recuerda, eres mi esposa legalmente casada. No pueden obligarte a ir a ningún lado». Los jinetes se detuvieron frente a la cabaña, y Blackwood desmontó con movimientos precisos y deliberados. Sus hombres permanecieron montados, pero Sara notó que varios tenían las manos descansando casualmente sobre las culatas de sus pistolas. Blackwood se acercó a la puerta y golpeó con autoridad. «Garrett, sabemos que está ahí dentro. Salga y traiga a mi prometida con usted». Marcus abrió la puerta, manteniéndola solo parcialmente abierta y posicionándose de manera que bloqueara la vista del interior. «Blackwood, no hay ninguna prometida suya aquí. Solo está mi esposa y yo». Blackwood soltó una risa áspera y sin humor. «¿Su esposa? Qué conveniente. Sara Mitchell es mi prometida legal, prometida por su padre en un contrato firmado y sellado. Cualquier ceremonia que haya realizado es inválida. El sheriff Bradley puede testificar que la ceremonia fue completamente legal», respondió Marcus calmadamente. «Sara eligió libremente casarse conmigo. Bajo coacción, sin duda, después de que usted la secuestró de mi presencia». Blackwood hizo una señal a uno de los deputy sheriffs, quien desmontó y se acercó. «Deputy Harrison aquí tiene una orden judicial para arrestarlo por secuestro y para recuperar a mi prometida». Sara no pudo quedarse callada más tiempo. Se acercó a la puerta y se paró junto a Marcus, mirando directamente a Blackwood con toda la valentía que pudo reunir. «Señor Blackwood, no soy su prometida. Nunca estuve de acuerdo con ese arreglo, y ahora estoy legalmente casada con Marcus Garrett. No fue secuestrada. Huí por mi propia voluntad porque no quiero casarme con usted». Los ojos de Blackwood se estrecharon mientras la examinaba de arriba abajo de una manera que la hizo sentir como si necesitara un baño. «Sara, querida, claramente has sido manipulada por este hombre. Es comprensible. Las mujeres jóvenes son susceptibles a los romances salvajes y las promesas vacías. Pero has firmado un contrato, y ese contrato será honrado.
Yo nunca firmé nada, dijo Sarah firmemente. Mi padre pudo haber firmado algo, pero yo no. Y en Wyoming, una mujer no puede ser forzada al matrimonio contra su voluntad. El deputy Harrison se aclaró la garganta. Señorita Mitchell, tengo órdenes del juez Williamson de Cheyenne de escoltarla de regreso a Green River para resolver esta disputa legalmente. Marcus dio un paso protector hacia adelante. ¿Y qué jurisdicción tiene el juez Williamson sobre los residentes del condado de Carbon? Esta cabaña está en territorio del sheriff Bradley, y él ya validó nuestro matrimonio. El juez Williamson tiene jurisdicción sobre contratos firmados en su condado, respondió Harrison, pero Sarah notó un tono de incertidumbre en su voz. Y el contrato matrimonial entre el señor Blackwood y la señorita Mitchell fue firmado en Green River. Blackwood sonrió con satisfacción fría. Como puede ver, Garrett tiene dos opciones. Entregue a Sarah voluntariamente, o será arrestado por interferir con una orden judicial. Marcus no se movió de su posición protectora. Y ustedes tienen dos opciones. Pueden retirarse de mi propiedad pacíficamente, o pueden explicarle al sheriff Bradley por qué estaban amenazando a ciudadanos respetables de su condado sin su conocimiento o autorización. Sarah notó un intercambio de miradas nerviosas entre algunos de los hombres de Blackwood. Era evidente que no todos estaban cómodos con la situación, especialmente considerando que habían cruzado líneas jurisdiccionales sin coordinación apropiada. Además, continuó Marcus, estoy seguro de que el sheriff Bradley estará muy interesado en saber por qué el deputy Harrison no lo consultó antes de ejecutar una orden en su territorio. Harrison se veía cada vez más incómodo. Señor Blackwood, tal vez deberíamos consultar con las autoridades locales antes de proceder. ¡Tonterías!, interrumpió Blackwood. Tenemos una orden judicial válida. Una orden judicial que no ha sido validada por la jurisdicción local, dijo una voz familiar desde el sendero. Todos se volvieron para ver al sheriff Tom Bradley aproximándose a caballo, acompañado por dos de sus propios deputies. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la confrontación. Tom, saludó Marcus con alivio evidente. ¡Qué oportuna llegada! Tom desmontó y se acercó al grupo, su mano descansando casualmente sobre su pistola. Recibí un reporte de que había actividad sospechosa en esta área. Deputy Harrison, ¿puede explicarme por qué está ejecutando órdenes en mi condado sin mi conocimiento? Harrison se veía visiblemente sudoroso ahora. Sheriff Bradley, tenemos una orden del juez Williamson. Una orden que debería haber sido presentada a mí para validación antes de cualquier acción en mi territorio. Interrumpió Tom. ¿Puedo ver esa orden? Harrison vacilantemente le entregó los documentos a Tom, quien los leyó cuidadosamente. Después de varios minutos tensos, Tom levantó la vista. Esta orden está basada en alegaciones de secuestro que, según mi investigación de ayer, son completamente falsas. Además, solicita la recuperación de una prometida, cuando de hecho la señorita Mitchell se casó legalmente ayer bajo mi supervisión como juez de paz. Tom se volvió hacia Blackwood. Señor Blackwood, le sugiero que retire a sus hombres inmediatamente antes de que presente cargos por intimidación e invasión de propiedad. Blackwood había estado controlando su temperamento hasta ese momento, pero ahora su máscara de civilidad comenzó a deslizarse. Sheriff Bradley, esa mujer me pertenece por derecho legal. Su padre me debe $17,000 y Sarah es parte del pago. Sarah sintió náuseas al escuchar a Blackwood hablar de ella como si fuera una propiedad. Marcus se tensó visiblemente, y Sarah pudo ver que estaba luchando por controlar su propia ira. Señor Blackwood, dijo Tom con voz peligrosamente calmada, acaba de admitir que considera a esta joven mujer como pago de una deuda. Eso es esclavitud, y es ilegal en todos los territorios de Estados Unidos. No es esclavitud, es un matrimonio arreglado legítimo. Un matrimonio arreglado requiere el consentimiento de ambas partes, respondió Tom. Y la señora Garrett ya ha declarado claramente que nunca consintió. Blackwood miró alrededor del grupo, dándose cuenta de que estaba perdiendo el apoyo incluso de sus propios hombres. Su rostro se enrojeció de ira y frustración. Esto no ha terminado, dijo finalmente, su voz cargada de amenaza. Herbert Mitchell me debe dinero,
y encontraré una manera de colectar lo que se me debe. Cualquier disputa financiera que tenga con Herbert Mitchell debe ser resuelta a través de los canales legales apropiados, respondió Tom, pero no involucre a su hija en sus asuntos comerciales. Blackwood remontó su caballo, pero antes de partir, miró directamente a Sarah con una expresión que la hizo estremecerse. Sarah, querida, espero que disfrutes tu luna de miel, pero recuerda, en este territorio, los accidentes pueden suceder fácilmente, especialmente a cazadores solitarios que se aventuran demasiado lejos de casa. La amenaza implícita era clara para todos. Marcus dio un paso hacia adelante, pero Tom lo detuvo con una mano en el brazo. Señor Blackwood, dijo Tom en voz alta y clara, acabo de escuchar lo que podría interpretarse como una amenaza contra la vida de un ciudadano respetable. Le sugiero que reconsidere sus palabras cuidadosamente. Blackwood sonrió fríamente pero no respondió. Espoleó su caballo y se alejó al galope, seguido por sus hombres. El deputy Harrison se demoró un momento, visiblemente avergonzado. Sheriff Bradley, mis disculpas por no coordinarnos apropiadamente. El señor Blackwood nos aseguró que todo estaba en orden. Aprenda de esto, deputy, respondió Tom. Siempre verifique la jurisdicción antes de actuar. Y sea cuidadoso de los hombres que tratan a las mujeres como propiedades. Después de que Harrison se fuera, Tom se volvió hacia Marcus y Sarah. Bueno, eso era exactamente lo que esperaba que sucediera. ¿Esperabas esto?, preguntó Marcus. Conocía a Blackwood. Es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere, y no acepta la derrota fácilmente. Sarah, me temo que esto está lejos de terminar. Sarah sintió que su estómago se hundía. ¿Qué quieres decir? Blackwood es rico, influyente, y no tiene escrúpulos. Encontrará otras maneras de presionarlos. Puede tratar de sabotear el negocio de Marcus. Puede presionar a las autoridades en otros condados o... Tom hizo una pausa significativa. Puede tomar asuntos en sus propias manos. Marcus rodeó protectoramente a Sarah con su brazo. ¿Qué recomiendas? Manténganse alerta. Viajen en pareja siempre que sea posible. Y consideren la posibilidad de mudarse temporalmente a un lugar donde Blackwood tenga menos influencia. No voy a huir de mi hogar, dijo Marcus firmemente. Esta es mi tierra, y aquí es donde Sarah y yo construiremos nuestra vida juntos. Sarah miró a su esposo con admiración por su valentía, pero también con creciente preocupación. Había visto la frialdad calculadora en los ojos de Blackwood, y sabía que era capaz de cumplir sus amenazas. Marcus, dijo suavemente, tal vez deberíamos considerar las opciones. No quiero que resultes herido por mi culpa. Marcus se volvió hacia ella, tomando su rostro gentilmente entre sus manos. Sarah, ayer te dije que estarías segura conmigo y esa promesa sigue en pie. No vamos a permitir que las amenazas de un matón nos alejen de nuestro hogar. Tom observó el intercambio con aprobación. Marcus, respeto tu determinación, pero sean inteligentes al respecto. Blackwood puede estar furioso ahora, pero es calculador. Esperará el momento correcto para actuar. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó Marcus. Difícil de decir. Puede tratar de presión legal primero. Tal vez encuentre un juez en otro condado que esté dispuesto a revisar el caso. O puede tratar de atacar tu reputación o tus negocios. Pero si realmente está desesperado... Tom dejó la frase sin terminar. Sarah sintió un escalofrío de premonición. Había pasado de la euforia de encontrar amor verdadero a la realidad de que ese amor ahora estaba bajo amenaza. Pero cuando miró a Marcus, vio la misma determinación en sus ojos que había visto cuando saltó al río para salvarla. Tom, dijo Marcus, aprecio tu advertencia. Estaremos cuidadosos, pero no vamos a vivir en miedo. Después de que Tom se fuera, Marcus y Sarah se quedaron solos en el porche de la cabaña, observando cómo el sol se alzaba completamente sobre las montañas distantes. El día prometía ser hermoso, pero ambos sabían que las nubes de tormenta se estaban acumulando en el horizonte. ¿Te arrepientes?, preguntó Sarah en voz baja. ¿De casarte conmigo sabiendo todo el problema que he traído a tu vida? Marcus se volvió hacia ella con una expresión de sorpresa genuina. ¿Arrepentirme? Sarah, antes de ayer mi vida era predecible pero vacía. Tenía mi casa, mi tierra, mis rutinas, pero no tenía propósito real.
Ahora tengo algo por lo que vale la pena luchar. Pero Blackwood puede tratar de intimidarnos, pero no puede cambiar el hecho de que te amo y que elegiste casarte conmigo. Hemos enfrentado el río embravecido juntos, Sarah. Podemos enfrentar cualquier otra tormenta que venga. Sarah se acercó a él, sintiendo que su amor por este hombre valiente crecía aún más profundo. Te amo, Marcus Garrett, y tienes razón. Enfrentaremos esto juntos. Se besaron mientras el sol matutino bañaba las montañas de Wyoming en luz dorada. Dos personas que habían encontrado amor verdadero y estaban dispuestas a luchar por él contra cualquier adversidad. Pero ninguno de ellos sabía que desde un afloramiento rocoso, a 1 milla de distancia, un hombre con binoculares los estaba observando, tomando notas sobre sus rutinas y movimientos. Cornelius Blackwood había enviado a uno de sus hombres más confiables para vigilar la cabaña, y el cerco alrededor de Marcus y Sarah ya estaba comenzando a cerrarse. La tormenta que se aproximaba sería más peligrosa de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. 3 semanas después del matrimonio, Sarah había comenzado a establecer una rutina en su nueva vida como esposa de Marcus Garrett. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para preparar café y desayuno, mientras Marcus revisaba sus trampas y cazaba para mantener abastecida su despensa. Por las tardes, Sarah cosía o leía mientras Marcus trabajaba en mejoras a la cabaña, expandiendo gradualmente su hogar para acomodar su futuro juntos. Era una vida simple pero profundamente satisfactoria. Sarah había descubierto que amaba la tranquilidad de las montañas, el ritmo natural de las estaciones, y especialmente la compañía constante de un hombre que la valoraba no solo como esposa, sino como compañera y confidente. Marcus la incluía en todas sus decisiones, desde qué mejoras hacer a la casa, hasta cómo administrar sus recursos para el invierno que se aproximaba. Pero la felicidad doméstica no podía borrar completamente la tensión subyacente que ambos sentían. En las 3 semanas desde la confrontación con Blackwood, habían ocurrido varios incidentes inquietantes que no podían ignorar. Primero, 2 de las trampas de caza de Marcus habían sido vandalizadas, destruidas de una manera que sugería sabotaje deliberado más que travesuras al azar. Luego, alguien había cortado la cerca de su pequeño corral, permitiendo que su caballo y la yegua Luna escaparan. Afortunadamente, Marcus había podido rastrear y recuperar ambos animales, pero el mensaje era claro. Estaban siendo vigilados. La mañana del 8 de octubre, Sarah despertó con una sensación extraña de inquietud que no podía explicar. Marcus ya se había levantado como era su costumbre, pero cuando salió de la habitación esperando encontrarlo en la cocina, descubrió que no estaba en la cabaña. Se dirigió hacia la ventana y lo vio cerca del establo, hablando intensamente con John Patterson. Incluso a distancia, podía ver la tensión en los hombros de Marcus y la expresión preocupada en el rostro de John. Se vistió rápidamente y salió para unirse a ellos. «¿Qué pasa?», preguntó mientras se acercaba. Marcus se volvió hacia ella, y Sarah inmediatamente notó la gravedad en sus ojos azules. «John tiene noticias de Green River». John Patterson se quitó su sombrero y la miró con simpatía evidente. «Sarah, querida, me temo que tengo noticias difíciles sobre tu familia». El corazón de Sarah se hundió. «¿Mi padre? Tu hermano James regresó de Colorado ayer». Cuando se enteró de lo que había pasado, se dirigió directamente a la casa de Blackwood para confrontarlo. John hizo una pausa, claramente luchando con cómo continuar. «Hubo una pelea, Sarah. James está vivo, pero está gravemente herido. Lo golpearon muy mal». Sarah sintió que las rodillas se le debilitaban, y Marcus inmediatamente la sostuvo con un brazo protector. «¿Qué tan mal?» «Está consciente, pero tiene varias costillas rotas, un brazo roto y heridas en la cabeza. El doctor Peterson dice que se recuperará, pero va a tomar tiempo». «¿Fue Blackwood quien lo golpeó?» John negó con la cabeza. «Blackwood es demasiado astuto para hacer el trabajo sucio él mismo. Fueron 4 de sus hombres. James logró lastimar a 2 de ellos antes de que lo dominaran, pero estaba en desventaja numérica desde el principio». Sarah se cubrió la cara con las manos, sintiendo una culpa abrumadora. «Esto es mi culpa. James resultó herido por mi culpa». «No,
dijo Marcus firmemente atrayéndola hacia él. Esto es culpa de Blackwood. Él es quien eligió la violencia. John asintió de acuerdo. Marcus tiene razón, Sarah. Pero hay más que necesitas saber. Tu padre... Bueno, Herbert está aterrorizado ahora. Blackwood le dijo que lo que le pasó a James era solo el comienzo si no encuentra una manera de entregar a su hija. ¿Y qué dijo mi padre?, preguntó Sarah, aunque temía la respuesta. Herbert le dijo a todo el pueblo que tú te habías casado legalmente, y que no podía hacer nada al respecto. Pero Blackwood respondió que si Herbert no podía entregar a su hija, entonces tendría que pagar la deuda completa. $17,000, más intereses. Marcus soltó un silbido bajo. Esa es una fortuna. No hay manera de que Herbert Mitchell pueda reunir esa cantidad. Exactamente. Blackwood le dio un mes para pagar o perder la granja. John miró directamente a Sarah. Querida, tu padre está desesperado. Ha estado preguntando por todo el pueblo si alguien sabe cómo contactarte. Sarah sintió que estaba siendo desgarrada en dos direcciones. Su familia estaba en crisis por su culpa, pero regresar a Green River significaría ponerse directamente en las manos de Blackwood. Tengo que ir a verlos, dijo finalmente. Tengo que ver a James y tengo que hablar con mi padre sobre qué podemos hacer. Absolutamente no, respondió Marcus inmediatamente. Sarah, es exactamente lo que Blackwood quiere. Te está usando a tu familia como cebo. Pero no puedo simplemente quedarme aquí mientras mi hermano sufre y mi padre pierde todo por mi culpa. Marcus tomó sus manos gentilmente pero firmemente. No es por tu culpa, y no vas a resolver nada poniéndote en peligro. John se aclaró la garganta. Hay algo más. Blackwood ha estado difundiendo rumores por todo Green River de que Marcus te secuestró y te está manteniendo contra tu voluntad. Algunos de los hombres del pueblo están comenzando a creer que necesitan rescatarte. Sarah sintió una nueva ola de pánico. ¿Qué tipo de rumores? Está diciendo que Marcus te drogó o te hechizó de alguna manera, que una mujer decente nunca habría elegido casarse con un cazador solitario por su propia voluntad. Está pintando a Marcus como algún tipo de ermitaño peligroso. Marcus apretó las mandíbulas. ¿Y la gente le cree? Algunos sí, especialmente los que no te conocen bien. Blackwood puede ser muy persuasivo cuando quiere serlo. Sarah se dio cuenta de que la situación se estaba deteriorando rápidamente. No solo estaban lidando con las amenazas directas de Blackwood, sino que ahora él estaba manipulando la opinión pública para justificar una acción más agresiva. ¿Qué recomiendas, John?, preguntó Marcus. Honestamente, creo que necesitan ayuda. Blackwood tiene demasiados recursos y conexiones para que ustedes dos lo enfrenten solos. John hizo una pausa. ¿Tienen algún dinero ahorrado? Porque podrían necesitar contratar protección legal, o incluso considerar mudarse fuera del territorio temporalmente. Marcus y Sarah intercambiaron miradas. Tenían algunos ahorros, pero nada cerca de los recursos que Blackwood podía usar en su contra. ¿Cuánto dinero crees que necesitaríamos?, preguntó Sarah. ¿Para una defensa legal real? ¿O para establecerse en otro lugar? Probablemente al menos $5,000. Sarah sintió que se desplomaba. Era una suma imposible para ellos. Espera, dijo Marcus lentamente. ¿Dijiste que Blackwood está exigiendo $17,000 de tu padre? Sí, más intereses. Marcus estuvo en silencio por un largo momento, claramente sopesando algo en su mente. Finalmente, se volvió hacia Sarah con una expresión que ella no podía interpretar completamente. Sarah, ¿qué pasaría si pudiéramos pagar la deuda de tu padre? Sarah lo miró con sorpresa. Marcus, no tenemos esa cantidad de dinero. Tal vez no tengamos el dinero, pero tengo algo que podría valer esa cantidad. John también parecía curioso. ¿Qué tienes en mente, Marcus? Marcus respiró profundamente antes de responder. Hace 3 años, cuando primero me establecí aquí, encontré algo mientras estaba cazando en las montañas altas. Nunca le dije a nadie porque no quería atraer a buscadores de oro y arruinar la tranquilidad de esta área. Sarah sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué encontraste? Una veta de plata. Una grande. No es solo una pequeña cantidad, es una veta que podría producir miles de dólares en mineral. John silbó impresionado. ¿Estás seguro de que es plata real? Llevé muestras a un ensayador en Cheyenne discretamente.
Confirmó que es plata de alta calidad, y estimó que solo la porción que pude mapear superficialmente podría valer entre 30 y 50 mil dólares. Sara se quedó sin palabras. Su esposo había estado sentado en una fortuna y nunca había mencionado nada. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó finalmente. Marcus tomó sus manos. Porque la riqueza cambia a las personas, Sara. Cambia a las comunidades. He visto pueblos mineros que se vuelven violentos y corrompidos cuando se descubre oro o plata. Quería construir una vida simple contigo, no convertirme en objetivo de ladrones y estafadores. Pero ahora estás considerando usarla. Ahora tengo algo más importante que proteger que mi tranquilidad personal. Tengo que protegerte a ti y a tu familia. John asintió lentamente. Es una decisión inteligente, Marcus. Si puedes pagar la deuda de Herbert, eliminas la palanca principal de Blackwood sobre tu familia. ¿Pero cómo funciona eso exactamente?, preguntó Sara. ¿Simplemente le entregas 17 mil dólares a Blackwood y él nos deja en paz? En teoría sí. Una vez que la deuda esté pagada, Blackwood no tendrá base legal para reclamar nada de tu familia. Marcus frunció el ceño. Pero conociendo a Blackwood, probablemente encontrará nuevas maneras de causar problemas. Posiblemente, pero sin la deuda como justificación, será mucho más difícil para él conseguir apoyo oficial para sus acciones. Sara se sintió abrumada por la magnitud de lo que Marcus estaba dispuesto a sacrificar por ella. Marcus, no puedo pedirte que renuncies a una fortuna por mi familia. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Marcus la miró con esos ojos azules que había llegado a amar tanto. Sara, ¿qué vale más? ¿Una veta de plata en las montañas? ¿O tu paz mental y la seguridad de las personas que amas? Sara sintió lágrimas quemando sus ojos. Pero es tu futuro. Nuestro futuro. Nuestro futuro está en construir una vida juntos, no en contar oro. Además, Marcus sonrió. No es como si la plata fuera a desaparecer. Siempre estará ahí si realmente la necesitamos. John los observó con obvio respeto. Es una decisión admirable, Marcus. Pero ¿cómo planeas convertir la plata en dinero efectivo rápidamente? Establecer una operación minera toma tiempo. No necesito establecer una mina completa. Puedo extraer suficiente mineral crudo para vender directamente a un comprador en Cheyenne. Trabajando día y noche, podría reunir suficiente material para generar 20 mil dólares en aproximadamente 2 semanas. Sara se dio cuenta de que Marcus había pensado en esto antes, probablemente desde el momento en que Blackwood había aparecido en su puerta. ¿Es peligroso? ¿Extraer la plata? Cualquier trabajo de minería tiene riesgos, pero he hecho trabajos similares antes. Sé cómo hacerlo de manera segura. John asintió. Y una vez que pagues la deuda, Blackwood pierde su influencia principal sobre tu familia. Exactamente. Herbert mantendrá su granja. James puede recuperarse en paz, y Blackwood tendrá que encontrar nuevas víctimas para sus esquemas. Sara miró a su esposo con una mezcla de amor, gratitud y asombro. En menos de un mes de matrimonio, Marcus estaba dispuesto a sacrificar una fortuna para proteger a su familia. ¿Estás absolutamente seguro de esto?, preguntó. Marcus la atrajo hacia él, besando suavemente su frente. Sara, el día que salté a ese río para salvarte, tomé la decisión de que tu bienestar sería más importante que cualquier otra cosa en mi vida. Esa decisión no ha cambiado. John se puso de pie preparándose para partir. Bueno, si van a hacer esto, necesitan actuar rápidamente. Blackwood le dio a Herbert un mes, y ya han pasado 3 semanas. ¿Puedes llevar un mensaje a James y a mi padre?, preguntó Sara. Diles que Marcus y yo estamos trabajando en una solución, y que se mantengan alejados de Blackwood hasta que regresemos. Por supuesto. Pero tengan cuidado ustedes dos. Si Blackwood se entera de que Marcus tiene acceso a esa cantidad de dinero, podría tratar de tomar la plata directamente en lugar de esperar el pago. Después de que John se fuera, Marcus y Sara se sentaron en el porche de su cabaña, observando cómo el sol de la tarde pintaba las montañas de tonos dorados y púrpuras. Ambos sabían que los próximos días cambiarían sus vidas para siempre. ¿Cuándo comenzamos?, preguntó Sara. Mañana al amanecer. Llevará todo el día solo llegar a la veta, y luego necesitaré varios días para extraer suficiente mineral. Voy contigo.
Marcus la miró con sorpresa. Sarah, va a ser trabajo duro y peligroso. Las condiciones en las montañas altas son brutales. Marcus Garrett, hace un mes salté a un río embravecido para escapar de un futuro que no quería. Creo que puedo manejar un poco de trabajo de minería para salvar a mi familia. Marcus sonrió, recordando por qué se había enamorado de esta mujer extraordinaria en primer lugar. Entonces mañana comenzamos nuestra propia operación minera. Mientras observaban las estrellas apareciendo en el cielo oscurecido, ninguno de ellos sabía que a menos de 1 milla de distancia, el espía de Blackwood había escuchado cada palabra de su conversación con John Patterson. Ya estaba cabalgando de regreso a Green River con la noticia de que Marcus Garrett tenía acceso a una fortuna en plata. Cornelius Blackwood recibiría esta información antes del amanecer, y para cuando Marcus y Sarah comenzaran su viaje hacia las montañas, ya estarían siendo seguidos por hombres con órdenes de tomar la plata por cualquier medio necesario. La batalla final por su amor y libertad estaba a punto de comenzar, y el precio sería más alto de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Y así concluye esta épica historia de amor, sacrificio y valentía en el salvaje oeste americano. ¿Qué te pareció el increíble sacrificio que Marcus estaba dispuesto a hacer por Sarah y su familia? ¿Crees que fue la decisión correcta arriesgar una fortuna en plata para pagar la deuda y enfrentar a Blackwood? ¿Esperabas que Marcus tuviera ese secreto tan valioso guardado todo este tiempo? Esta historia nos enseña que el amor verdadero no se mide en riquezas, sino en la disposición de sacrificar todo por la felicidad y seguridad de quien amas. Marcus demostró que prefería una vida simple con Sarah antes que toda la plata del mundo sin ella. Déjanos tu comentario. Queremos saber qué momento te impactó más. ¿Fue cuando Sarah saltó al río embravecido? ¿Cuando Marcus le propuso matrimonio al salvarla? ¿La confrontación con Blackwood? ¿O cuando Marcus reveló su secreto sobre la veta de plata? ¿Has conocido alguna vez un amor tan puro y desinteresado como el de Marcus y Sarah? Si disfrutaste esta apasionante saga del oeste americano, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos motiva enormemente a seguir creando estas historias que tocan el corazón y nos recuerdan el verdadero valor del amor. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias llenas de romance, aventura y lecciones de vida en la frontera americana. Cada semana traemos nuevos relatos de amor, valentía y sacrificio que te mantendrán completamente cautivado. Comparte este video con alguien que ame las historias de amor verdadero del viejo oeste. Nos vemos en la próxima aventura, donde continuaremos explorando los corazones valientes y las pasiones ardientes del oeste americano.